Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro curso más de Integra, Educar para Integrar. Con ustedes los acompaña Norberto Araya, estudiante de Ingeniería en Sistemas. El día de hoy vamos a hablar acerca de el tema de Word Online. Es un tema bastante conocido, la mayor parte de personas conocen cómo utilizarlo y demás. Sin embargo, acá vamos a hacer un énfasis en el online, cómo trabajarlo en línea. Vamos a hacer prácticas también de cómo editar ese tipo de documentos de Word en conjunto con compañeros de trabajo. Y además vamos a entender algunas otras características fundamentales de la herramienta. Muy bien. Vamos a leer la reflexión antes de entrar en materia. Y dice así: el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Una frase bastante profunda y muy clara que básicamente nos indica que nosotros somos capaces casi de cualquier cosa, siempre y cuando hagamos ese primer intento. Cuando demos ese primer paso, nos daremos cuenta de lo grandes que somos y de lo que podemos avanzar en la vida. Excelente. Ahora pasamos a la tabla de contenidos. Ahorita estamos en el módulo 11. El módulo 11 corresponde a Word Online en Office 365. Este módulo está conformado por dos temas. El tema número uno, introducción a Word Online, y el tema número dos, crear documentos de Word y cómo funciona su trabajo simultáneo con diferentes personas o compañeros de determinada organización. Así que bueno, empezaremos con el tema número uno, de introducción a Word Online. Bienvenidos de regreso. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema número uno, introducción a Word Online. Este es un tema bastante conocido. Por lo general, la mayoría de personas, estudiantes, conocen este tipo de herramientas. Sin embargo, vamos a detallar varias características fundamentales que no debemos pasar por alto con este tipo de documentos. El Word Online es una herramienta del Office 365, como indica el texto, que nos permite crear y editar documentos de texto directamente desde nuestro navegador. Y este mismo nos ayuda y nos proporciona prácticamente que todas las funciones básicas que necesitamos para escribir un texto electrónico. Y se asemeja mucho a las funciones de nuestro Word que usamos en el escritorio o desktop. Prácticamente que son casi que iguales. A diferencia de que en el Word Online nosotros vamos a trabajar directamente en el archivo dentro de nuestro espacio en nube. Quiere decir que este tipo de archivos, al final de cuentas, eh, van a quedar registrados y almacenados en nuestro OneDrive, en nuestra herramienta de almacenamiento de Microsoft Office 365. La ventaja de trabajarlos en este tipo de ambientes en la nube es que tenemos la posibilidad de siempre tener guardada nuestra última versión del documento. Quiere decir que si por algún motivo la computadora se daña o se va la luz o no guardamos el archivo, por ejemplo, eso en el módulo o en el modelo de OneDrive dentro de la nube, este tipo de documentos se guardan automáticamente, eh, automáticamente se pueden autogestionar
y no tenemos que estar pensando en darle clic a guardar documento, guardar como y demás. No tenemos que estar pensando en que si nuestra computadora se dañó, pues ya perdimos todos los archivos que teníamos en el escritorio o en el desktop. Acá las cosas son muy diferentes, donde sencillamente si pasa algún tema de que se nos jodió, se nos dañó la computadora, pues buscamos otro sitio, otra computadora, hacemos nuestra conexión con internet a Microsoft Office 365 y ahí está ya nuestro documento sano y salvo, con todo lo que trabajamos en él, con todos los cambios y demás. Ok, acá vemos la manera en cómo iniciamos nuestro Word online en Office 365. Básicamente iniciando sesión en nuestro Office 365. Vamos a la parte de aplicaciones y vamos a buscar los documentos de Word. Acá, como lo vemos acá, es señalado con la letra W de color azul. Aquí es donde tenemos y damos clic y damos acceso a nuestros documentos de Word. Además, tenemos esta interfaz gráfica de cómo se muestra la herramienta luego de que hacemos clic. En el momento que damos clic, el Word Online se presenta de la siguiente forma. Dice crear, eso es crear documentos en Word. Ahí directamente vamos a trabajar en el formato, en el esquema de nube, donde nos solicita pues un nuevo documento en blanco, notas generales, documentos de estilo APA, documentos de estilo, eh, digamos, con tipos de plantilla que puedan existir. De hecho, la parte de plantillas es muy importante y la señalamos acá. Las plantillas son ya ciertos documentos de texto que vienen con cierta configuración, con ciertos tipos de letra, con cierta estructura, de los cuales nosotros nos podemos aprovechar para hacer diferentes trabajos y no comenzarlos desde cero. Pero en la práctica y en lo más sencillo, cuando nosotros queremos crear un documento de Word, básicamente lo que hacemos es clic en crear nuevo documento en blanco. Y eso básicamente que es una hoja de Word común y corriente como la conocemos cuando hacemos clic en nuestro escritorio. Veamos acá. Si hacemos clic en crear nuevo documento en blanco, lo que vemos, perdón, un documento básicamente igual al documento de Word que conocemos en nuestro escritorio. Acá salí de la presentación y estoy en mi escritorio. Si yo doy un documento nuevo de documento de Microsoft Word, así es como se conocen en el desktop. Si yo hago doble clic, pues sencillamente nos va a abrir algo como esto. Y ahí es donde podemos empezar la escritura. En Word Online es exactamente lo mismo. Vamos a tener la misma capacidad de escritura, la misma capacidad de tipos de letra, ciertos diseños, ciertas vistas, todas las características que vemos en la parte superior, con la diferencia de que pues se va a guardar automáticamente en la nube y además hay opciones también de compartir el documento para trabajar en conjunto con otras personas de nuestra organización. Eso es muy importante y eso básicamente que fomenta el trabajo en equipo y nos ayuda a hacer tareas, a hacer diferentes asignaciones o trabajos ya para una organización de una manera más fácil y eficiente. Ok, ahora sí, lo que acontece en la proximidad sería ver el video de la demostración, ver cómo ingresamos, cómo podemos visualizar y crear esos documentos desde la parte online. Así que pasamos a la pequeña demostración. Estamos por acá en la demostración con Word Online. Sencillamente hacemos inicio en nuestro Office 365 de manera web
y lo buscamos en nuestras aplicaciones. En nuestras aplicaciones es donde siempre vamos a encontrar todas las herramientas que nos ofrece Microsoft. Y en este caso no es la sección con Office, con Word Online. Si lo vemos, está en la parte superior, debajo del Outlook. Damos clic en Word y aquí tenemos la capacidad de crear nuevos documentos en blanco, notas generales, documentos de estilo APA y un tipo de documento MLA. Para aclarar, los documentos MLA es un tipo de escritura, es un tipo de un formato que muchas personas utilizan para hacer sus presentaciones de trabajo. El documento estilo APA ya es una normativa de tipos de letra, de separación, de hacer notas, de poner los autores en todo el texto que nosotros vayamos creando continuamente, que vayamos realizando, deben de llenar ese formato tipo APA, con portadas, con números de página, etcétera. Eso ya por acá viene como una especie de plantilla. Esto de notas generales es un archivo plano, es un archivo simple, pues para hacer recordatorios o imaginémonos sustituir un pedazo de hojas, como lo hacemos para anotar algún teléfono o algo, sino que aquí hacemos notas generales y eso lo sustituimos por un papel electrónico en ese caso. Y está el nuevo documento en blanco. Así, básicamente, podemos accesar a nuestro Word Online. De hecho, aquí si vemos en la parte superior dice los documentos nuevos guardados en OneDrive. Ok, entonces automáticamente todo esto va a quedar listo y almacenado en el OneDrive para estar bien claros con eso. Ok, aquí sí podemos navegar un poco más. Si nos vamos hacia abajo, vemos recomendados. Por ejemplo, esto es un documento que yo acaba de hacer online. Lo hice hace una hora. De hecho, aquí me lo pone como recomendado. Doy clic y yo automáticamente puedo accesar a ese documento. Puedo abrirlo inclusive en aplicación de escritorio o lo puedo abrir online. Ok, si yo doy clic acá, estoy abriéndolo online y vemos los diferentes textos y demás como cualquier documento de Word que conocemos en una laptop de escritorio o una computadora de escritorio. Bajamos un poco más y si vemos, acá es como un resumen, ¿verdad? Del documento. Yo creé ese documento con el nombre de Integra, lo compartí con una persona de ejemplo, en este caso me lo compartí a mí mismo. Aquí podemos ver si es un documento único o si hay varias personas involucradas. Me dice cuándo fue modificado ese documento, se hace un instante. Y actividad quiere decir que se ha editado hace una hora. Si damos los tres puntitos por acá a la derecha, nos va a dar varias opciones. Vamos a poder explorar en el archivo, abrir en la aplicación de escritorio, compartir eh, ese archivo a través de un correo electrónico, por ejemplo, o copiar un vínculo. También podemos agregarlo a nuestros favoritos, descargarlo, abrir ubicación del archivo o ocultar. Básicamente que lo que podemos usar más acá es el tema de descargar. Si yo doy clic en descarga, lo ven en la parte inferior a la izquierda, se descargó el archivo. Y ustedes pueden tal vez hacer descargas y trabajarlo en su escritorio también si quieren conservar un archivo limpio acá en la web. Si yo quiero obtener este archivo, doy clic en la flecha, le puedo dar a abrir o mostrar en carpeta. Si yo muestro en carpeta, automáticamente me va a tirar el registro de todas las descargas que he hecho. Aquí lo tengo como tal. Y aquí ya lo puedo manipular, puedo cambiar de nombre y demás al documento.
Cerramos por acá. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Puedo copiar ese vínculo. Si le damos clic en copiar vínculo, automáticamente nos va a tirar una dirección HTTPS que básicamente que es el vínculo para poder abrir en cualquier sitio web. Yo lo veo aquí a lo largo, es un link bastante amplio, pero para no seleccionarlo, damos clic en copiar. Si yo abro algún navegador, lo pegamos acá, damos clic en Enter, vemos nuevamente el documento. O sea, yo puedo compartir este link a través de un correo electrónico si yo quisiera. Y esa persona también lo podría editar si yo quisiera, porque yo le puedo dar ese tipo de parámetros a través de cuando hay copiar vínculo. En la parte de cualquier persona que tenga el vínculo puede editarlo o no. Y eso lo vemos ahora en la práctica. ¿Qué más vemos por acá? Eh, en relación a nuestro Word, hay otra parte que dice ocultar plantillas que podemos dar clic y lo que eran las plantillas sugeridas ya no se muestran, solo se muestra crear un documento en blanco. Damos mostrar plantillas y se abren las plantillas. Si queremos ver alguna en específico, por ejemplo, los documentos estilo APA, damos clic. Si ven, es una plantilla ya lista, ¿verdad? Que nosotros nos podemos aprovechar para esas asignaturas, colegio, universidad que nos piden ese formato APA, donde viene muy especificado cómo es la estructura de ese tipo de documentos. Si ven acá, por ejemplo, en la pantalla dice agregar el título hasta 12 palabras en una o dos líneas. Es muy estricto. Nombre y apellido de los autores, omitir títulos y grados y cosas de ese tipo. Em, un resumen, viene la estructura de los títulos, de cómo citarlos, las referencias, de qué manera se pueden armar. Eso es muy importante en APA. Y bueno, varios ejemplos de cómo involucrar ilustraciones y cosas por el estilo que a veces desconocemos o es un poco más complicado empezar a trabajar desde cero. Yo los insto pues a investigar esas plantillas y a valerse pues de este tipo de herramientas y cosas que ya pues están creadas, que es mucho más sencillo. Cerramos acá. Si damos clic en notas generales, nos vamos a abrir un texto como este que dice título de la lista eh, y empezamos a llenar cierta información. Este no tiene mucha, es muy similar a un documento de Word común y corriente. Y está el documento estilo MLA, que es otro tipo de estructura de párrafo y ciertas normas también que muchas personas usan para diferentes escrituras o diferentes informes. Muy bien. Acá en la parte izquierda vamos a ver ciertos aplicativos de Office que van muy relacionados y van de la mano. Como por ejemplo aquí ya empezamos a ver a nuestro Excel, a nuestro PowerPoint, a nuestro correo, a nuestro Outlook, a nuestro Drive, que van muy de la mano muchas veces. Y desde acá podemos hacer acceso a ellos. Ya en un momento dado que tengamos muchos archivos creados, en la parte de todo, vemos, por ejemplo, que no solo ya está el archivo Integra que había creado, con solo el momento que abrí los archivos anteriores, tanto de notas como MLS, como el archivo con formato APA, fueron quedando aquí guardados. Si yo quisiera borrar alguno de estos archivos, damos clic derecho, los tres puntitos, bajamos un poco y, ok, aquí no viene la opción de borrarlos. Tenemos que seleccionar el archivo, si me parece. Así que vamos a hacer el intento. Bueno, al parecer en esta versión no se pueden borrar desde acá los archivos. Eso nos dice y quiere decir que entonces para borrar los archivos
tenemos que hacerlo directamente desde nuestro OneDrive. De hecho, entonces, aquí podemos navegar con estos aplicativos acá. Esto ustedes lo pueden, pues, con la barra acá de la izquierda, perdón, más bien. Acá, esta barra roja, la seleccionamos y por acá, básicamente que se podría navegar en este tipo de archivos hacia arriba. En este caso, lo que yo puedo hacer es, si no puedo sostener esta barra, puedo como que posicionarme en alguno de estos y me vuelvo acá y lo podemos con el curso, con las flechas subir. Así podemos seleccionarlos también. ¿Ok? Entonces, volvemos acá a nuestro Word. Y bueno, acá tenemos el resumen de este aplicativo. Así que vamos a pasar al tema número 2, donde vamos a explicar cómo crear uno de estos documentos de Word y cómo podemos compartirlo con otras personas y trabajar de una manera simultánea. Nos vemos en el tema número 2 con el tema de crear documentos.